Vamos a continuar. Mencionamos anteriormente que una de las causas que daña el suelo son por aquellos factores antrópicos, es decir, de la intervención de la mano del hombre, la minería, el petróleo, nuevas carreteras, construcción, pastoreo y otra era los sembríos, ¿no? Eso ya lo tenemos claro. Ahora vamos a ver qué causas de la modificación del suelo por la explotación minera, la minería. Nos vamos a entrar un poquito a la minería, ¿no? Modificación quiere decir que cambia algo. Por ejemplo, en las canteras, ¿saben lo que son las canteras? Gladys Esmeralda, ¿sabe lo que es una cantera? De donde sacan, licenciada, la tierra, arena, litio. Los materiales de construcción, ¿no? Las canteras. Eh, No sé a quién le pertenece, la verdad desconozco del tema, no sé a quién pertenezca esto, no sé si le pertenece al municipio o al dueño de ese sector, no lo sé. Pero, ¿qué sucede en las canteras, no? Maquinaria, retroexcavadoras, bajan la montaña, empiezan a bajar la montaña, no acabar, porque acabar sería hacer un hueco, ¿no? Empiezan a bajar uniformemente una ladera hasta que ya no hay la montaña, ¿no es cierto? Hasta que ya no hay, se acabó la cantera. Y a eso llamamos modificación del suelo. Lo que antes había ahí, por factores antrópicos, la intervención del humano, ahora ya no hay. Y eso es lo que sucede en las canteras, ¿no? Bajan la montaña, si me comprenden a lo que yo digo, bajan la montaña, o sea, eh, acaban con la montaña. Yo sí, O licenciada. Sí, acaban con la montaña para obtener este material. ¿Qué dan? Ripio, arena, piedra bola, polvo azul. Hay algunos materiales que salen de la tierra, ¿no? En las canteras. Entonces, ¿qué sucede? Terminan con esta montaña que había ahí, digamos, se acabó la montaña. Ya, ¿qué es lo que hacen? Van y buscan otro lugar donde volver a hacer esto, ¿no? A eso nos referimos con modificación del suelo. Lo que antes había, ya no hay, pero no es naturalmente, lo hizo el hombre. Por eso decimos causa de la modificación del suelo por la explotación minera. La desertificación. La minería a cielo abierto provoca la deforestación. El suelo descubierto queda expuesto a la acción del viento y lluvias, agentes que lo dejan vulnerable. Es decir, quitan la vegetación, quitan el pasto, quitan el árbol, quitan la vegetación. Y este suelo queda al descubierto por viento, por lluvia, por sol. Entonces desgasta. La modificación del relieve. Las numerosas excavaciones que realizan para la explotación minera causan la desestabilización de las laderas y el relleno o sobrecarga de diversos sectores. Estas acciones cambian el relieve de los suelos y producen derrumbes. Lo que les decía, ¿no? Cambia, o sea, lo que está ya no está. Y lo que ya no alcanzan dejan así y pueden provocarse derrumbes. Los derrumbes filtra el agua, la tierra se afloja y causa derrumbes. Mezcla de horizontes. Al excavar y remover el suelo, se da una mezcla de horizontes. ¿Qué era horizontes? Recuerden que arriba hablamos leyeron el horizonte A, el horizonte B y el horizonte C. ¿Qué eran los horizontes? Esmeralda, Gladys leyeron, decimos horizonte A, horizonte B y horizonte C. Incluso les dije, hay hasta el horizonte D, pero aquí en esto no son está. las capas del suelo. Las capas, ¿no? Entonces, al momento decimos mezcla de horizontes, al excavar y remover el suelo se da una mezcla de los horizontes, dejando en la superficie arena, arcilla y rocas. Es decir, todos estos horizontes A, B y C o las capas A, B y C
al momento en que empiezan a excavar, las mezcla. Es como que usted ponga en un vaso harina, gelatina y azúcar y los mezcla, ¿ya? Y los mezcla. Asimismo sucede en el suelo al momento en que empiezan a excavar. Mezclan estos horizontes y ya no es lo que es, ya no es tierra, ya no es arena, ya no es roca, es una mezcla de todo. Entonces, por eso modifica el suelo, ya no es horizonte, es una mezcla. Entonces, esto se modificó. Otro efecto indeseable de la minería es la contaminación de los suelos, que, siendo una de las consecuencias más graves, le daremos un espacio para la contaminación del suelo. ¿Cómo se contamina el suelo? Vamos, Esmeraldas, a ver. El problema con la contaminación es uno de los efectos que se presenta con mayor frecuencia en la minería, ya que el suelo es el depósito final de los desechos. Gracias, Esmeralda. La contaminación. Ahora vamos a ver cómo contaminamos el suelo a través de eso. Contaminación de aguas subterráneas. Las aguas subterráneas, ¿cuáles pueden ser? Los pozos o las cavernas que pasan agua debajo de la tierra, ¿no? El envenenamiento del ganado. Y todo esto suma a que afecta a la economía y a la salud humana. Gladys, ayúdenme con la lectura donde dice específicamente. Listo, licenciado. ¿Hasta todo, hasta el último? ¿O Sí. solamente un poquito? Eh, Creo que hasta lixiviación. Ya, Sabemos qué significa esa palabra. listo, licenciado. Específicamente sobre el suelo, la minería puede provocar su infertilidad o aún peor, mantener su fertilidad, pero permitir el paso de contaminantes a la cadena alimenticia. El proceso completo de la minería trae consigo una serie de contaminantes líquidos, sólidos y gaseosos que, que terminan en el suelo. Los contaminantes gaseosos se suspenden en la atmósfera en forma de partículas que caen al suelo por acción de la lluvia. Por su parte, los contaminantes sólidos y líquidos se depositan en el suelo debido al vertido directo o por la infiltración de productos de lixiviación. Lixiviación. ¿Qué es lixiviación? Es el proceso mediante el cual un compuesto o elementos contaminantes son liberados de una fase sólida a una fase acuosa. A ver, ¿cuál es el proceso de extraer una sustancia de un material sólido después de haber estado en contacto con un líquido? Podemos decir un ejemplo de eso. Bueno, en la lixiviación es igual una contaminación, pero a diferencia de arriba que dicen, por su parte los contaminantes sólidos y líquidos se depositan en el suelo, aquí en cambio es que la sustancia es sólida después de haber sido líquida. O sea, la lixiviación es de eso, un proceso mediante son liberados de una fase sólida a una acuosa. ¿Cómo que puede ser? Para entender exactamente qué significa lixiviación. Mm, la sal, la sal, ¿no? Al momento en que la secamos, se convierte en sal, pero si se la moja, ya se convierte en un líquido, ¿no? La tierra también tiene exceso de sal. Ahora, los desechos más peligrosos relacionados con la minería son los metales pesados, las cenizas de carbón, los hidrocarburos y los radionucleicos artificiales. ¿Cuáles serían los metales pesados? Nos tocaría revisar en la tabla periódica cuáles son los metales pesados. Las emisiones gaseosas más contaminantes son las de ácidos como el sulfúrico, componente de la lluvia ácida,
Cuando este llega al suelo, se filtra o se infiltra y destruye la microflora y la microfauna por la acidificación del sustrato. Este proceso degrada y oxida la materia orgánica, reduciendo su productividad agrícola. O sea, mata las plantitas y mata a los microorganismos. Vulnerabilidades del suelo ante los contaminantes químicos. ¿Cuál sería un contaminante químico para el suelo? ¿Podría ser los químicos que utilizan para las plantas, licenciada, para los embrios? Sí, ¿cómo se llama eso? Se llama, Mm, ay, se me fue el nombre. Pesticidas. Los pesticidas, sí, los pesticidas, ¿no? Pesticidas que botan con unas bombas a las plantas para esto, sí, convierte esto. Uno de los problemas principales que puede experimentar el suelo es la adición de una fase líquida, la cual es distinta producida por la lluvia, ya que contiene metales pesados. Vamos a consultar. Los metales pesados son aquellas cuya densidad es por lo menos 5 veces mayor que el agua. Es decir, son más espesos, ¿no? Como el aceite puede ser, ¿no? Pero dice metales. Se extiende en los yacimientos mineros, como el oro derretido también puede ser. Mm, El cobre, el selenio, el zinc son metales pesados. ¿Dónde me quedé? Estos contaminantes se acumulan en formas inestables y muy solubles, por lo cual están disponibles para las plantas y animales, que pueden captarlos y sufrir efectos tóxicos. Además, de esta forma pueden contaminar las fuentes de agua que van luego a regar campos o sirven para el consumo humano o ganado. Así pueden causar grandes perjuicios a la población. Hay una película, no me acuerdo el nombre de la película, pero es una película basada en la vida, en los hechos reales. En un pueblito empiezan a consumir agua contaminada, no se dan cuenta y empiezan a morir de cáncer, empiezan a morir de cáncer y dura un juicio, o sea, hay un abogado benefactor que sigue, investiga y es gratis, ¿no? O sea, él fue por voluntad propia y dura años de ese juicio, pero eso pasó en la vida real y es por esto, por las aguas contaminadas y el consumo. Lo mismo le puede pasar a las plantas, lo mismo le puede pasar a los animales, ¿no? Pero como no, ¿cómo se diría feamente? Como no es de uno, no nos interesa, ¿no? ¿Qué pasa si un perrito se muere de cáncer o se muere o una planta empieza a morir? Sembramos otra, compramos otra, ¿no? O el perrito ya pasó a mejor vida. Pero ¿qué pasa si le sucede al humano? Ahí sí nos preocupa, ahí sí este tipo de contaminación nos empieza a afectar. Más que todo si es que se distribuye de la forma en como les digo que vi esta película. Y es una, pasan años en esa película y él gana y les dan indemnizaciones de la familia porque es una presa que consume. Por eso dicen que, bueno, dicen y esta empresa es la que hace las famosas ollas de teflón, que a la final se llega a escuchar que cocinar en esas es lo que te produce el cáncer. Los materiales que usan en estas, licenciada, ¿le puedo comentar algo? dígame, Cuando Gladys, yo trabajaba con el doctor, se ponía antes la famosa calza, la negra, la amalgama. ¿ya? Ya, esa viene en una cápsula y había que prepararla en una máquina. Y esa era, o sea, si se le regaba un poquito de eso, no lo podía recoger. No lo podía recoger, se caía al piso. Y después, según los estudios que habían hecho, no sé, le comentaban al doctor que la amalgama producía cáncer.
que por eso es lo que ya no la están utilizando. Ya la amalgama ya no se pone ahorita. Ya no, pues ahora es, Ajá. no La sé blanca, qué, la que es la recién, blanca, la eso sí. recién. Sí, Ajá. sí. Y justamente Gladys haciendo eso, mi tía tiene un consultorio dental. Yo tengo, porque era de niña, eran niñas cuando nos ponían eso. Bueno, Ajá. en mi caso, ¿no? Yo sí tengo una de mis muelas, de mis muelas con una de esas. Y yo le había dicho a mi familia, le digo, cámbiame, le digo, porque al momento de hablar se ve, ya se ve el negro que, como usted me comenta lo de ahorita. Y ella me dice que no. Ella me recomienda, me dice, no te cambies, no te cambies porque en, ¿qué le puedo decir? En duración es mejor. Sí. Mientras que la blanca existen ciertas rupturas y se empieza a filtrar las bacterias, se empieza a filtrar el dulce, que es lo que causa más caries, ¿no? Mientras que en la negra era más, pero mire lo que usted me dice ahorita, ¿no es cierto? Entonces, Sí, eso es lo que le comentaban. Bueno, los doctores conversaban así entre ellos y que habían estudios de que la amalgama provocaba el cáncer. Pero el doctor decía, o sea, no, hasta que no sea verídico, eso no es algo cierto. y es que todo esto, o sea, claro, ¿no? Y podría estar actualmente en estudio, eso es lo que pero primero debe recoger un sinnúmero de personas que hayan utilizado esto y después, recordemos que el cáncer es una enfermedad silenciosa que aparece o rato menos pensado o después de muchos años. Puede estar dormido porque son células cancerígenas que están dormidas, se dice, ¿no? Que están dormidas, o a tal vez las que ya están activadas y se empieza a regar. Bueno, Ujú. ese Sí, tipo de investigaciones, al igual que en la película, lleva años, años, años de investigación y afirmar que eso produce tal enfermedad. Pero interesante, Gladys, lo que nos menciona, ¿no? Y así, con los materiales que utilizamos, las cucharas, ¿qué hacemos nosotros? Eh, no quiero discriminar a los locales o así, pero siempre compramos lo más barato. Y es que decimos la verdad, compramos lo más barato. Y lo menos de esos locales chinos que no te venden. Hay un reportaje en Netflix, hay un reportaje de cómo hacen el maquillaje. Y ahí uno se pone a repensar y reflexionar si en verdad estamos comprando algo de calidad y cómo te puede afectar eso en tu cara, en tu piel, que tu piel es la que absorbe. Cosa que yo desde ahí dije, no sé, me hago un esfuercito, pero compro algo de calidad. ¿Por qué? Porque no es algo para regalar, es algo que usted mismo va a consumir. ¿Y qué se está introduciendo? Recordemos que la piel absorbe igual, todo absorbe. ¿Qué se está poniendo en su piel? Hay un reportaje en Netflix bastante fuerte acerca del maquillaje que sí te deja pensando qué tipo de material estás poniéndote en tu cara, ¿no? Hablando del maquillaje. No se digan las otras cosas. Los materiales, las cucharas, son baratísimas las cucharas en sí. esos locales. ¿Qué material se empieza a oxidar? ¿Qué pasa? Entonces, pero esto sucede a través de grandes investigaciones, a través del tiempo, qué es lo que puede pasar. Una de ellas también, si escuchadas, las famosas, estos sartenes de teflón, por eso es que ahora hacen con acero quirúrgico. Las ollas hacen con acero quirúrgico, pero son muy costosas, muy costosas. Bueno, volvamos al tema. ¿Qué sucede ahora con los efectos de la urbanización sobre el suelo? Cuando hablamos de urbanización, urbano, ciudad, construcciones, ¿no? La urbanización. Esmeralda, lectura. El crecimiento de las poblaciones ha obligado a que se incremente la urbanización de los suelos y la pérdida del terreno agrícola. A su vez, este desarrollo de las ciudades impide la recarga de los depósitos de agua subterránea y destruye la flora y la fauna que habitan en estos, debido principalmente a la contaminación, compactación y erosión de los suelos. Lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? El hecho lo que les decía anteriormente, ¿no? Que gente de la ciudad de Quito ahora prefiere irse a vivir a Guayabamba
o a todos los alrededores. Claro que resulta lejos, ¿no? Pero busca la tranquilidad. Pero ¿qué había antes en ese suelo? ¿Qué había? Vegetación. O no se diga en en la costa, todo el sector costero. Hay en Esmeraldas un sector llamado Las Peñas, que cuando yo era niña, yo fui allá y era todo palmeras, las plantitas que hay en la costa, ¿no? Y la playa. Y fui por allá porque mi papi transportaba material de construcción bloque y mi papá fue el primero que llevó estos materiales para que empiecen a construir allá. Después de que ya me casé y eso, regresé allá y ya había casas, ya había covachas, ya había estas cabañas. ¿Qué había ahí antes de las cabañas? Vegetación. Y esto es a lo que nosotros llamamos urbanización. ¿Qué hacen? Destruye la flora, destruye la fauna para empezar a hacer grandes ciudades, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con el efecto de la urbanización en el suelo. Lo mismo que les decía, antes del terreno empiezan a construir casas. ¿Qué pasará? Póngase a pensar usted, ¿qué pasará en unos 100, 200 años a esas comunidades, en esas comunidades donde están los sembríos? ¿Qué cree que pase, no? ¿Construirán o se seguirá, o seguirá siendo un lugar de vegetación? Pensar hasta dónde va a llegar la urbanización del hombre, ¿no? Porque ahora aquella persona que tiene dinero va y compra un terreno en otra ciudad. ¿Para qué? Para ponerse una hacienda, para ponerse un lugar de relajación. Pero ¿qué van a hacer? Ir a urbanizar, ir a destruir. Igual en la costa, ya no hay cabañas, ahora te hacen estas urbanizaciones cerradas y con piscina, entonces destruyen el suelo. ¿Con qué? Con la construcción. Contaminación, Gladys. La capacidad del suelo de asimilar las intervenciones humanas se ve sobrepasada por la producción y acumulación de residuos urbanos e industriales. Asociado al crecimiento de los asentamientos humanos está la mala eliminación de la basura y la ausencia de tratamientos de la misma. Los suelos se ven contaminados con residuos orgánicos e inorgánicos, incluidos metales pesados y otras sustancias que lo destruyen y contaminan las aguas subterráneas. Otro problema que se presenta en la eliminación de residuos industriales formados por compuestos altamente contaminantes, estos, estos, junto a la contaminación por pesticidas, herbicidas y fertilizantes, es grave ya que algunos de sus compuestos permanecen en el suelo a través del cual ingresan a las cadenas y redes alimenticias. Gracias, Gladys. ¿Se ha puesto a pensar usted dónde llega la basura que saca de su casa? Sé, porque lo hemos hablado en un ciclo anterior, que recicla. Sé que Gladys recicla y sé que igual es yo también reciclo. Pero no, ¿qué se puede decir? No como debería ser como para cuidar el suelo. No como debería ser para cuidar el suelo. Por ejemplo, yo sé, reciclamos botellas, vidrio, cartón, papel. Y si se le salió un alambre por ahí y botó, ¿dónde va a botar el alambre? El pedacito de alambre, ¿dónde bota? En la basura. Bota en su basura. ¿Qué Sí, sucede con el alambre? El alambre es un metal, es un metal. Entonces, ¿dónde va eso? Yo sé que reciclamos, pero conscientemente, como para no dañar el suelo, no lo hacemos. ¿Qué pasaría? Ah, se me acabó la pila del control de la tele. ¿Dónde bota eso? El litio, porque las baterías tienen litio. ¿Qué pasa con eso, no? Hay, bueno, ahora lo que se ha fomentado mucho la contaminación, específicamente en los centros comerciales, hay estos stands donde usted puede reciclar estas pilas y baterías, ¿no? Pero seamos sinceros, ¿se va a ir hasta allá a botar una pila? No lo hace, no lo hace.
lo bota en su basura, y la basura que se lleva el carro de la basura, ¿no? Aquí en Quito entiendo que hay dos depósitos de basura, uno que queda por Pintac y el otro creo que queda por el sur, no recuerdo. Pero yo he pasado por el de Pintac. Es como 1 kilómetro, ¿será? Y usted pasa por ahí y es un olor nauseabundo. Y eso que no se ve, no se ve la basura, ¿no? Pero supongo que ingresan, pero el olor es bastante nauseabundo de la basura. Sé que allá es el depósito de la basura. Entonces, el humano sí tiene bastante que ver en la degradación del suelo. Muchísimo, diría yo que el principal causante antes que los animales. La compactación, Esmeralda. El suelo pasa por un proceso de compactación debido al desplazamiento constante de personas y vehículos por el mismo lugar. Esto causa la desaparición de los espacios de aire que existen en el interior del suelo, con la consecuente disminución de oxígeno y agua, lo cual provoca una eliminación de la microflora y microfauna subterráneas. No sé un ejemplo grande, pero les voy a poner un ejemplo más o menos para que tengan idea de lo que es la compactación. Al momento en el que dice el desplazamiento constante de personas y vehículos, es decir, que usted pasa por ahí, ¿no? ¿Han tenido la oportunidad de pasar por los famosos chaquiñanes, que es una palabra que usamos, un chaquiñán? Yo, por ejemplo, eh, por donde vive mi mamá, toca caminar para salir a coger el bus, bastante, ¿no? Y justo en la esquina hay un terreno, no hay nada de construcción, pero la gente, en vez de llegar a la esquina y girar, cruza por medio terreno. Tanto ha sido los desplazamientos, o sea, tantas han sido las pasadas de idas y venidas, que se formó un caminito, que se formó un caminito de tierra, se formó un caminito de tierra. A eso lo llamamos compactación. ¿Qué pasa en ese caminito? Hay plantas o hay césped, No, ya no, ¿verdad? Y es un espacio, bueno, les digo yo del ejemplo, reducido donde entra su pie y puede caminar por ahí. Entonces, a eso me refiero a eso se refiere al momento de decir desplazamiento constante, es decir, que todas las personas que entran caminando pasan por ahí. Tantas pasadas que ya no hay vegetación ahí, que no hay vegetación. No va a entrar el oxígeno, no va a entrar el agua, porque sus pitadas han compactado, le han aplastado a la tierra para que ya no introduzca oxígeno ni agua. Y por eso hay estos caminitos. Al igual que los carros, no sé si han visto cuando hay vegetación y se ve la huella de los carros, ¿no? Se refiere a la compactación. Erosión, erosión, ¿quién leyó ahorita? Gladys o Esmeralda. me toca a mí, licenciado. Ya, erosión, Gladys. Ya. Es la pérdida del suelo fértil debido a que el agua y el viento arrastran la capa superficial de tierra. Este proceso se ve acelerado porque el avance de las ciudades, con su consecuente incremento poblacional, va destruyendo la cubierta vegetal. Pérdida de suelo fértil, es decir, que el suelo ya no es fértil, a que el agua y el viento arrastran la capa superficial del cielo. La erosión, porque el avance de las ciudades en su incremento poblacional. La destrucción del suelo en sí, ¿no? La erosión, la destrucción del suelo. La erosión hace más referencia a que antes era un suelo fértil y por causas de agua y viento, provoca la erosión, que la tierra ya no sea fértil. Eso es la erosión, ¿no? ¿Cuál es la forma más adecuada de cuidar el suelo? Arriba ya leímos acerca de eso. Bueno, no leímos, pero habló o mencionó algo mencionó de eso. La forma correcta de cuidar el suelo, o más bien dicho, un suelo bueno cuando usted vea vegetación, si ve pasto.
si ve árboles, si ve plantas, si ve arbustos, es un suelo bueno. Muchas de las veces se tiene terrenos y crecen, ¿no? Crecen plantas, crecen. ¿Y qué hacen los vecinos? Dicen, no, ¿por qué? Porque pleno de ratas, gusanos. Acá en mi casa, antes de que construyen atrás, se saltaban unas arañas grandes. Hasta sapos tenía yo en el patio de atrás, ¿no? Pero era un terreno que tenía vegetación. Entonces los vecinos se quejaron y limpiaron, quitaron todas las ramas, los arbustos y esto. Entonces, cuando usted hace esto, está dañando el suelo. La forma de proteger el suelo es dejar que esté con pasto, es dejar que esté con vegetación. Ese es un suelo bueno, un suelo fértil. La forma de destruir es arrancando, quitando esto. Entonces, eso le llamamos cuando el suelo se daña. A ver, vamos qué toca por acá para terminar el tiempo. Entramos a las diferentes actividades que dañan los suelos por regiones. No sé qué tan interesante sea eso. Pero mira, hasta ahí nos vamos a quedar. Sigue otra vez la minería, ya hablamos acerca de la minería, ya hablamos acerca de los pesticidas también, y hasta ahí cerramos. Entonces hemos visto todo. Alcanzamos a ver todo, chicos. Hasta ahí nos vamos a quedar. Sí, Gladys, Esmeralda. Gladys, le recomiendo Listo, listo.